En nom del CCB us vull donar només la benvinguda en aquesta trobada amb Svetlana Alexievich i volia només dir dues coses. La primera és agrair-li molt especialment a Svetlana Alexievich que hagi accedit a la nostra invitació a venir a Catalunya, especialment... Не слышно ничего. Deia, doncs, seré molt breu, que volia només agrair-li molt especialment a la Svetlana Alexievich que hagi accedit a la nostra invitació a venir a Catalunya en aquests moments tan complicats per la seva terra, per la seva regió, en aquests moments de guerra a Ucraïna, de guerra al cor d'Europa, de manera que volia agrair-li molt sincerament i molt personalment aquesta acceptació de la invitació i també felicitar-la per l'obtenció del Premi Internacional Catalunya que el Govern de la Generalitat li va atorgar ahir al vespre. Us demanaria un aplaudiment per la Svetlana per aquest premi. Finalment, també voldria agrair moltíssim la presència aquí de Sílvia Ferman i de Jorge Ferrer, que són les dues persones que han fet possible la visita de Svetlana a Catalunya. Sense elles fa molts mesos que portem treballant en aquesta sessió. El Jorge Ferrer és el traductor de la Svetlana al castellà i la Sílvia Ferman és una periodista cultural, una persona clau de l'escena cultural de Berlín i és la persona que ha acollit a la Svetlana en el seu exili a Alemanya des de fa 2 anys. És la persona que li ha donat hospitalitat i pensem que la cultura també va molt d'hospitalitat. De manera que li agraeixo molt especialment a la Sílvia. Gràcies, Sílvia, por haber hecho este viaje posible. Res més, us deixo amb ells que són els autèntics protagonistes. Gràcies. Els que no hagueu obtingut aparell de traducció hi haurà subtítols al català en aquesta pantalla. Gràcies. Buenas noches, buena nit, gracias a todos por estar aquí. Es una noche verdaderamente emocionante porque Svetlana no la teníamos en Barcelona desde hace muchos años. Concretamente la última vez estuvo aquí en el CCCB en el año 2016. Me alegra mucho que esté con nosotros también Silvia. Silvia es gestora cultural y Silvia dirige un programa de artistas del Servicio Alemán de Intercambio Académico que es probablemente la más importante de las becas en su género, que se conceden no solo en Alemania, sino tal vez incluso en Europa. Que esté aquí Svetlana precisamente ahora, cuando bajo el epígrafe de este encuentro, que es las Veus de Europa, las voces de Europa, es algo verdaderamente impresionante, yo creo, para todos, y esperamos mucho de esta charla. Precisamente Europa ha estallado. Desde hace medio año se han roto muchísimos años de paz y vivimos en una coyuntura, una circunstancia en la cual personas como Svetlana sin duda nos pueden ayudar de una manera enorme a entender lo que sucede. Yo pienso que todos conocemos bien a Svetlana, pero me permitirán que recuerde muy brevemente sus libros, su obra. Básicamente 5 libros recogidos bajo el epígrafe de Voces de la Utopía que le hicieron merecedora en el año 2015 del Premio Nobel de Literatura, un hermosísimo Premio Nobel de Literatura porque juntó de alguna manera la literatura y el periodismo, la novela de voces, que es este estilo en el que trabaja Svetlana, y precisamente trajo al lector europeo las voces de muchísima gente en el mundo soviético y postsoviético que necesitaban ser escuchadas, que ameritaban ser escuchadas. Esos libros son del año 1985, La guerra no tiene rostro, hablo por sus primeras ediciones españolas, tanto en castellano como en catalán. La guerra no tiene rostro de mujer, Últimos testigos, los niños de la Segunda Guerra Mundial, Los muchachos de Zinc, Voces soviéticas de la guerra de Afganistán, un libro además que tiene hoy, fíjense qué terribles resonancias. Después vino Voces de Chernóbil, Crónica del Futuro, el libro que Svetlana dedicó a la catástrofe, porque a ella le gusta llamarla precisamente catástrofe y en modo alguno accidente ocurrido en la central de Chernóbil. Un libro magníficamente traducido al castellano por Ricardo San Vicente. Y después vino finalmente El fin del Homo Soviéticus, ese fresco extraordinario del mundo soviético y postsoviético por donde desfilan tanto las víctimas como los victimarios. Todo el mundo asoma a ese libro.
Svetlana ha sido traducida, decía, tanto al castellano como al catalán. Lo han hecho traductores, bueno, lo han publicado en castellano, Debate y Acantilado, y en catalán lo ha publicado prácticamente todos los libros en la editorial Reich Verde. Lo han hecho traductores, mis colegas como Marta Rebón y Julia Dabravolskaya, lo ha hecho a quien mencionaba ya Ricardo San Vicente, lo ha hecho Miquel Cabal al catalán de manera extraordinaria, y yo mismo, Jorge Ferrer, que tuve el honor de traducir El fin del Homo Soviéticos, su último libro. Sin más, procedamos a conversar. Conversaremos con Svetlana, como yo creo que se ve bastante gráficamente en este escenario, Silvia, y yo mismo iremos haciéndole preguntas con un ánimo simplemente de reflexionar sobre su obra, sobre el presente, y ojalá también, como decía el epígrafe de Voces de Chernóbil, que era Crónica del Futuro, ojalá también se nos ocurra algo acerca del futuro. Svetlana, hace unas semanas, cuando preparábamos este encuentro, una mañana cualquiera de nosotros podía leer en los diarios que en la zona del Nagorno-Karabaj el ejército de Azerbaiyán había comenzado a disparar sobre los guardafronteras armenios, Azerbaiyán y Armenia. Ese mismo día, esa misma mañana, la frontera de Kirguistán y Tayikistán también vivió conflictos que no se veían en esa precisamente desde hacía muchísimos años. Al mismo tiempo, Georgia, que tiene ocupada por el Estado ruso dos de sus regiones al norte del país, aprovechó el hecho de que Rusia esté, digámoslo, ocupada en la guerra de Ucrania y comenzó a intentar recuperar esos territorios. Y al mismo tiempo teníamos naturalmente la guerra, la terrible guerra del Estado ruso contra Ucrania, apoyada por Bielorrusia. En definitiva, 7 de los países que habían formado parte de la Unión Soviética, 7 de los países, me parece que eran 14, 15 los que formaban la Unión Soviética, esa mañana, una mañana de hace 3 semanas, estaban en guerra. La pregunta es, ¿qué pasó exactamente con la Unión Soviética? Es decir, ¿cómo es posible que 25 años después nos encontremos con que ese mundo ha estallado de esta manera totalmente horrible? Muchas gracias por haber venido. Es un placer veros a todos y estaría encantada de escuchar vuestras preguntas. Perdonen porque estoy vestida de esta forma, pero estoy resfriada y no quiero que se agrave mi resfriado porque mi nervio trigémino no está bien y puedo acabar en un hospital. Y esta pregunta que me ha hecho Jorge, creo que todo el mundo busca la respuesta a esta pregunta. ¿De qué manera, cómo ha sido posible que después del socialismo nos encontramos con fascismo? Y creo que nadie tiene la respuesta. En los años 90 nosotros éramos muy ingenuos. Y creo que entre vosotros quizás hay algunos que se acuerdan de reportajes de la Plaza Roja, de otras ciudades rusas, ucranianas y bielorrusas, cuando la gente pasaba por las ciudades y gritaba libertad, libertad, libertad. Pero nosotros no sabíamos lo que era, solo nos gustaba esta palabra y por eso la gritamos y oímos algo de la vida en países occidentales. Pero si una persona toda su vida ha vivido en un campo de concentración y ha salido, ¿acaso está libre? No está libre. Éramos nosotros, estas personas que estaban durante muchos años viviendo como en un campo de concentración y salieron de este campo y al final acabaron en Edad Media. Es una nueva Edad Media.
Nadie pudo imaginar que los rusos iban a matar a los ucranianos o los ucranianos iban a matar a los rusos. Yo soy ucraniana, mitad ucraniana porque mi madre era ucraniana y mi padre era bielorruso. Y todos mis familiares, y no es solo en mi familia, en otras familias, hay muchas familias así, están todos impactados y quieren escapar a donde sea para no tener que matar a nadie. Y aquí no solo se trata de miedo de morir, porque nadie quiere morir hoy en día, porque todos valoramos nuestra vida. Y tal como ha dicho un héroe de una de mis obras, no quieren poner unas botas y matar a las personas que no le han hecho nada malo. Nadie quiere matar a nadie, pero lo más importante es que no saben por qué tienen que morir. Los ucranianos, si miren sus caras, en YouTube ruso hay un canal donde enseñan a las personas muertas ucranianas. Tienen unas caras muy bonitas y jóvenes. Y saben que estas personas saben por qué han muerto. Y sus madres están al lado de sus tumbas y ya no pueden llorar y saben por qué murieron sus hijos. Pero las madres rusas, cuando un periodista preguntó a una madre, le preguntó por qué murió su hijo, y ella dijo, bueno, me van a pagar 7 millones de rublos y yo podré comprar un piso para mi hija. ¿Ve qué diferencia hay entre el valor de la vida de un hijo, de una madre ucraniana que sabe que su hijo está defendiendo su tierra, está defendiendo de un maníaco que dice que no existe tal país que se llama Ucrania, que no existe tal lengua ucraniana, que no existe esta nación? Y este país tan grande, tan bonito, ¿qué debe sentir al oír estas palabras? Y por mis venas corre sangre ucraniana. Y yo puedo imaginar por qué ellos van a morir. Hace poco murió un cantante de ópera. Él podría seguir cantando ópera y seguir vivo, pero él fue a luchar, a defender su país. Y yo creo que en los años 90 nosotros pensamos que habíamos vencido comunismo, éramos muy ingenuos. No lo vencimos del todo. En mi último libro yo escribí que es el fin del hombre rojo. Este hombre rojo no ha desaparecido. Sobre mi mesa está un libro nuevo sobre la revolución bielorrusa, lo que está pasando en Ucrania, es el libro que estoy escribiendo, y qué está pasando ahora con este hombre rojo. Estamos al borde de entrar en la época fascista, tanto en Rusia como en Bielorrusia. Y está claro lo que ha pasado. Nosotros empezamos a hacer lo que sabíamos hacer, lo que éramos capaces de hacer, lo que se llamaba socialismo en nuestro país, pero en realidad no es algo humano. No es una vida digna. En los años 90 éramos muy ingenuos. Svetlana, quisiera retomar esta cuestión de la ingenuidad frente a los cambios históricos desde otra perspectiva. Desde que usted tuvo que dejar Bielorrusia en octubre del 2020, cuando vino a vivir a Berlín, tuvo oportunidad de tener muchos encuentros con representantes de la cultura, de la política, de los medios europeos, alemanes, pero también de otros países. Y yo he estado presente en algunas de las conversaciones en las que usted reflexionaba lo que estaba sucediendo en Bielorrusia y en Rusia en general. Me gustaría preguntarle cómo caracterizaría las miradas europeas occidentales,
sobre el régimen que ha establecido Vladimir Putin, sobre todo porque me interesaría saber por qué hubo también tanta ingenuidad, por qué persistió esa tendencia a considerar el espacio postsoviético como una especie de terra incógnita. Hubo una especie de voluntad de no mirar hacia lo que estaba pasando, lo que se estaba preparando en Rusia. Me gustaría preguntarle si usted considera tal vez que hubo una mirada colonial desde Europa occidental sobre Europa del Este, en el sentido de pensar el mundo como dividido en esferas de influencia, donde los grandes poderes tienen derecho a hacer y a deshacer a su gusto. ¿Por qué esta ingenuidad de Occidente en su mirada sobre lo que estaba sucediendo en Rusia? Una de mis heroínas ha dicho, cuando yo la pregunté, ella me dijo, yo estaba con, bueno, ella dijo que estaba con unos periodistas, y entonces, cuando ella intentaba explicarles algo, no la entendía. Y mi heroína me dijo, solo usted me puede entender porque solo una persona que vivió en la Unión Soviética puede entender a otra que vivió allí. Entonces, cuando yo empiezo a explicar cuando hubo la revolución, que empezó de una forma muy bonita, las mujeres salían vestidas de fiesta, con flores, y soltaban globos al aire, salían con los niños y pensaban que ahora va a empezar una vida nueva. Y nosotros teníamos esta sensación y no estábamos preparados de lo que nos están culpando ahora. Nos están culpando que nosotros deberíamos haber conseguido la libertad derivando la sangre. Es lo que suele hacerse durante la revolución. Pero nosotros no estamos preparados para ello. Nosotros pensamos que la libertad es una fiesta, es algo muy bonito. Y yo me acuerdo que en la televisión se podría ver cómo una persona estaba escapando de los policías, y que se encontraba con unas flores y esquivaba estas flores. No quería estropear estas flores que crecían en la calle. En aquel entonces decían que si acababas en la cárcel, pues te iban a pegar tanto que te podrías convertir en un trozo de carne, porque los policías tenían muchísimo poder. Pero esta persona, pues sabiendo que se le iban a coger, le iban a pegar, intentaba salvar las flores. Y para mí es muy importante. Y si os ¿acordáis cuando las chicas subían sobre los bancos, quitaban los zapatos para no ensuciar los bancos? Estas personas empezaban la revolución, y estas mismas personas al final se convertían en un trozo de carne, y durante muchos meses estaban encarcelados, y ahora les mandan a unos centros de penetración penitenciarios donde tienen que pasar muchos años solo porque dicen que no les gusta este poder, y les condenan a 15 años de, estos campos de concentración casi. Lo que antes se llamaba Gulag. Entonces, nosotros nos encontramos con
lo que está pasando ahora con el poder militar. Yo me acuerdo cuando las calles estaban llenas de tanques, de técnica militar, y esto daba mucho miedo. A ver, sabíamos que existían armas, pero que las utilizaban en África, en Afganistán, pero de repente vimos estas armas delante de nuestros ojos y estas armas en cualquier momento podrían disparar. Y por supuesto, nosotros no sabíamos cómo iba a acabar todo aquello, pero el poder pudo controlar la situación y 50.000 personas pues acabaron en las cárceles, y ahora también hay decenas de miles de personas que están encarceladas. Hoy en día, si tú sales a la calle, pues casi seguro te van a encarcelar. Pero esto no quiere decir que la mentalidad ha cambiado. Yo creo que la dictadura ahora no puede parar el tiempo. El tiempo sigue y cada uno de nosotros puede pensar que la democracia está retrocediendo, pero es solo por un tiempo limitado, no más, porque el tiempo está a favor nuestro, a favor de las personas que quieren tener una vida normal y no quieren estar encarcelados durante 15 años. Es una experiencia nueva para nosotros. Nosotros años atrás lo leíamos en los libros de Solzhenitsyn y pensamos que esto era una historia, que esto no iba a volver nunca más. Pero es lo que está volviendo ahora. Y están torturando a las personas y ponen bolsas de plástico en las cabezas de las personas y ahogan a estas personas. Son torturas de la época de Stalin y hoy en día siguen utilizando este tipo de torturas. Y nosotros estamos obligados a vivir en este tiempo, y cada mañana cada uno de nosotros abre su teléfono o su ordenador y mira qué es lo que está pasando. Lo que está pasando son los disparos sobre las grandes ciudades ucranianas, o la explosión en la puente de Crimea, o las tropas rusas que se están yendo de Ucrania. Y porque Ucrania recibe ayuda de Europa occidental en forma de técnica militar, y las tropas rusas tienen que dejar todo su armamento en el territorio ucraniano cuando se ven obligados a abandonar el territorio ucraniano. Yo no sé si se dice aquí, pero nosotros solemos decir, esto era antes de la guerra, o esto fue cuando empezó la guerra. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que está pasando algo horroroso, que nosotros nos acostumbramos a la guerra, a las conversaciones sobre la guerra y estas imágenes de la guerra. Y esto no nos impide vivir como vivíamos antes. Y esto es horroroso estar acostumbrado a la guerra. Esta segunda intervención y esta suerte de identificación entre la libertad y la verdad. Yo pienso que es algo que está mucho en Vremya Second Hand, en el fin del Homo Soviéticos, y es la experiencia que tuvimos aquellos que, como yo, entonces prácticamente un adolescente, vivimos en Moscú la llegada de Mikhail Gorbachev, la perestroika y la glasnost. Es decir, era la irrupción simultánea de la libertad y la verdad, porque una y otra van juntas. Hace unas semanas, cuando murió Gorbachev,
yo veía la retransmisión en televisión, la cola que se formó para despedirse del féretro, que transcurría más o menos entre el Teatro Bolshoi y la Lubyanka, la sede de la policía política, es algo verdaderamente significativo. Y a una de las mujeres a las que preguntaron por qué ha venido, qué hace hoy aquí, ella dijo, tenía que venir a despedirme de Gorbachev. Y se quedó así un momento, no sabiendo bien cómo continuar, y acabó diciendo, es que a mí Gorbachev me dio más de lo que me dieron mis padres. Es una frase de una rotundidad enorme, porque sus padres le dieron la vida. ¿Qué puede haber mayor que eso? Bueno, ella entendía que lo era la libertad. A este propósito, lo que quería preguntarle es lo siguiente, ¿a quién mejor? A quien ha hecho de su obra precisamente una colección de voces, esas voces múltiples, esa polifonía en la cual precisamente se revela la verdad. Hoy Europa vive, bueno, tuvimos un momento de silencio que era el de la estupefacción ante la brutalidad de la guerra, una guerra en el siglo XXI. Después ha habido todo un coro de voces, por cierto, un coro de voces europeas muy unidas, muy juntas, precisamente en favor de la libertad y de la verdad. Cuando acabe la guerra, y tal vez sea prematuro pensar en cuando acabe la guerra, pero en definitiva las guerras se libran precisamente para ganar la guerra, pero ganar también un futuro después de ella. Entonces, cuando acabe la guerra, será preciso construir nuevas voces, un nuevo relato, ¿verdad?, europeo, que nos permita convivir en esa posguerra, convivir juntos los que ahora estamos, en fin, desolados, desunidos y en muchos casos enfrentados. ¿Cómo imagina usted que podremos construir esa voz o esas voces futuras? ¿De dónde sacamos para esa construcción? ¿Sabe qué? Yo ahora cuando hablo con muchos ucranianos, me interesa mucho lo que dicen los ucranianos jóvenes. Son gente educada y dicen que yo jamás leeré a Dostoyevsky, nunca cogeré ningún libro de Chekhov o no escucharé la música de Tchaikovsky, ninguna música rusa, porque están desesperados. Y yo entiendo por qué dicen así. Pero esto no es bueno que digan estas palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que pasará mucho tiempo hasta que rusos, bielorrusos y ucranianos vuelvan a vivir como hermanos. Seguramente tendrán que pasar 2 o 3 generaciones. Es muy difícil de olvidar lo que está pasando. Es como si fuera un hermano quisiera matarte. Tú no le puedes perdonar, aunque eres muy religioso. Yo creo que pasará mucho tiempo y creo que la guerra va a durar bastante tiempo porque Rusia tiene muchos reservistas. Pues ahora han movilizado 300.000 jóvenes y son muchos. Y los ucranianos que ahora tienen armas nuevas y todos los políticos piden a los jóvenes jóvenes rusos que por favor huid, porque no queremos mataros, no queremos mataros. Si vais a venir aquí, os mataremos. Y claro, tantas personas jóvenes estarán devoradas por la guerra, porque los ucranianos deberán mataros. Y ellos ya han aprendido, ya son buenos soldados porque quieren liberar su tierra. Y de verdad que es horroroso incluso pensar en ello. Y en el documento secreto, que al final ha sido público, pues
hablaba de la movilización, se hablaba de la movilización de 1 millón de los rusos jóvenes, pero dicen que casi medio millón de jóvenes rusos ya huyeron. Están en Mongolia, en Kazajstán, en otros países. Lamentablemente, Europa ha cerrado sus fronteras para estos jóvenes rusos, pero hay algunos países que permiten que los rusos que no quieren combatir vayan a estos países. Entonces, la mitad de las personas que Putin quería movilizar ya no vive en este país. Y os podéis imaginar lo que está pasando en el país. Hace poco, en YouTube, colgaron un film, una película, donde enseñaron una situación cuando la madre estaba a favor de Putin y sus hijos estaban en contra. Y la madre dijo, ya no podéis ser más mis hijos si no estáis a favor de Putin. ¿Os podéis imaginar cuánto dinero Putin invertía en la propaganda y qué propaganda ha conseguido su resultado, que ha podido inculcar a estas personas estas ideas, los que viven fuera de Moscú y San Petersburgo? Lo único que hacen es ver la televisión porque no tienen otras fuentes de información. Todos los periódicos de oposición están prohibidos y pues sus empleados están fuera de Rusia. Cuando yo escribía el libro El fin del Homo soviéticos y visitaba Omsk, Irkutsk y otras ciudades y volvía a Moscú y explicaba mi sensación y mi opinión, que yo veía que las personas que viven en regiones alejadas del centro, que querían un poder fuerte, querían una mano dura. Y en Moscú me decían, no, Svetlana, esto es posible solo en Bielorrusia. Aquí la democracia ya es para siempre. Y ahora vemos que toda la prensa honesta y la prensa de oposición está prohibida. El poder lo tienen un grupo de personas, un grupo muy pequeño, y utilizan un eslogan muy peligroso, Rusia grande, y sabemos cómo puede acabar un país que dice que es un gran país como Gran Serbia o Gran Rusia. Todos los que saben un poco de historia saben que esto puede acabar en sangre. Tema de las aspiraciones imperiales de Rusia desde otra perspectiva, desde la perspectiva del idioma, del lenguaje, que es la materia con la que trabajas, Svetlana. El lenguaje de los imperios siempre ha sido monolingüe. Estamos en un país en el que los pueblos han luchado contra el lenguaje imperial, el español, para poder hablar también en catalán, en vasco, en gallego. Pero al mismo tiempo los lenguajes imperiales, como el inglés, el francés, el ruso, el español, también funcionan como una lengua común, como una lengua franca que permite comunicarse entre los distintos pueblos. Me imagino que ha sido muy doloroso para usted escuchar que los jóvenes ucranianos no querían leer más a los clásicos rusos, por más comprensible que sea. Pero yo le quería preguntar, ¿cómo vive usted el hecho de usar la lengua imperial, la lengua rusa, la lengua en la que hoy se está produciendo propaganda de la crueldad? ¿Cómo es para usted trabajar dentro de esa lengua, contra esa idea de imperio? ¿Saben por qué yo he utilizado el ruso? Porque
Durante 30 años yo escribía sobre la idea de comunismo, cómo vivía en nuestras casas, en nuestros corazones durante más de 70 años. Y esta idea hablaba ruso. Cuando yo llegaba a cualquier región, a Ucrania, a Kazajstán, a cualquier país, a Kirguisia, conmigo hablaban siempre en ruso, porque, claro, este espacio estaba rusificado y el ruso era el idioma o la lengua de ideas. Y si los ucranianos que en aquel entonces no hablaban ucraniano, si yo intentara hablar con ellos en ucraniano o con los kazajos en kazajo, esto no sería correcto, porque la verdad es que en aquel entonces todo el mundo hablaba ruso, por eso yo lo utilizaba. Pero después del primer Maidán, cuando yo fui a Ucrania, estuve impactada porque todo el mundo aprendía ucraniano y inglés. Los ministros, los estudiantes, incluso amas de casa. Yo me acuerdo que llegué a una familia, el marido dice, mi mujer también ha empezado a estudiar ucraniano e inglés. Y para mí era muy sorprendente que el país quería realmente cambiar, quería entrar en el mundo universal, lo que no pasó ni en Bielorrusia ni en Rusia. Claro, no tuvimos fuerzas suficientes para seguir adelante, entrar en el mundo universal. Nosotros retrocedimos, volvimos atrás, nosotros volvimos a la nueva Edad Media y empezamos a matar a las personas. Es el método que se utilizaba en la Edad Media. La guerra trae, lo hemos visto en apenas unos minutos de conversación, la guerra tiene esa capacidad de tragárselo todo y después devolverlo de una manera rotunda, de una manera terrible. Por eso hemos hablado aquí ya de tantas cosas, de lengua, de imperio, de dolor, de las madres. A mí me gustaría que habláramos también, porque tiene mucho que ver con su circunstancia vital ahora, Svetlana, y futura, que es la situación del exilio. La guerra trae también, evidentemente, oleadas de refugiados. De hecho, esta ha traído oleadas de refugiados como no habíamos visto en Europa desde hace 70, 80 años. Muchos de esos refugiados son también escritores, son personas que se ven obligadas a marchar de su país, no precisamente por la guerra, es decir, porque las bombas estén cayendo sobre ellas, sino porque son represaliados, hostigados, perseguidos por denunciar la guerra en los países que la ejercen. En particular estamos pensando naturalmente en Rusia y en Bielorrusia. Svetlana, como ustedes saben, vive en Berlín, precisamente acogida por una de estas becas generosas y magníficas, desde hace un par de años, cuando tuvo que huir. Probablemente muchos recordarán, hostigada por el régimen de Lukashenko, cuando los embajadores, o muchos embajadores europeos, acudieron a su casa precisamente para impedir que se la llevaran detenida. Después, en fin, consiguió volar en una historia que no sé si Silvia nos quiera contar, pero que es extraordinaria. Consiguió finalmente llegar a Berlín. Yo lo que quiero preguntarle, Svetlana, y quiero conectar este asunto del exilio con otro, pero que es de alguna manera el mismo. Durante estos últimos meses, muchos escritores rusos también han marchado al exilio. De hecho, en Berlín, donde usted vive ahora, pero también en Tiflis, también en Estambul, también en otras muchas ciudades, hay comunidades de intelectuales rusos, periodistas, defensores de los derechos humanos que han tenido que huir. Yo he hablado con muchos de ellos a lo largo de estos últimos meses y la aplastante mayoría lo primero que manifiesta es su vergüenza por la situación a la que Rusia ha llegado, y al mismo tiempo, y esta es una cuestión que sobre la que le quería preguntar algo, si acaso más compleja, que es la cuestión de la responsabilidad o de la corresponsabilidad de los intelectuales en la guerra y en lo que ha ocurrido ahora en Rusia y en la guerra que hay en Europa.
Me gustaría saber cómo usted aborda esta cuestión. Es el gran debate sobre la responsabilidad colectiva o la responsabilidad individual, y creo que afecta o atañe de una manera muy particular a los intelectuales rusos y bielorrusos como usted hoy. Es una pregunta muy difícil, porque tanto yo como decenas de escritores que ahora están en exilio, por un lado, me avergüenza de vivir fuera de mi país mientras mis compañeros están en la cárcel, pero yo sé que si acabara en la cárcel no viviría mucho tiempo porque mi salud no me lo permitiría. Y yo creo que en la cárcel yo no podría hacer lo que estoy haciendo aquí, porque ahora mismo estoy escribiendo un libro nuevo. Tal como os he comentado, yo quiero seguir la línea del hombre rojo, homo soviéticos, y quiero observar qué es lo que le está pasando ahora. Y tengo la oportunidad de decir a Silvia, que representa el programa de que hace muchísimo para los escritores y artistas que están en situación muy difícil. Yo tengo un piso, yo tengo una beca y tengo un gran escritorio donde hay muchos libros, pero aún así quiero volver a casa y yo quiero escuchar mi lengua nativa, porque lo que yo escribo está basado en mi lengua y yo sé que en mi país no podría escribir este libro porque, bueno, me detendrán y acabaré en la cárcel. Cada uno de nosotros no debe ser como una jovencita de Turgenev y llorar en la cocina. Tiene que tener muy claro qué puede hacer para este tiempo, cómo puede ser útil. ¿Cómo puede ayudar a las personas que están en situación muy difícil, como mis amigos que están en la cárcel? Aunque les mandes una carta, no les llegará porque no les entregan las cartas o las entregan muy pocas veces. Incluso sus familiares no los pueden visitar. Yo creo que lo único que yo puedo hacer es escribir un libro. Es lo que yo puedo hacer porque es lo que sé hacer. Yo puedo documentar lo que está pasando, lo que sienten las personas. Yo puedo documentar nuestro tiempo. Yo creo que es muy importante. Esto será como continuación del ciclo de libros que he escrito y creo que este libro es muy necesitado ahora. Yo no quiero ofender a nadie en Europa Occidental, porque el Occidente ha hecho mucho en la lucha contra Putin y, bueno, han aplicado sanciones y han ayudado con armas a Ucrania. Por fin, Occidente se ha unido porque ha entendido que lo pasará muy mal si no lo hace, porque Putin no acabará en Ucrania. Él tiene grandes planes para Polonia, para Moldova y otros países. Por esta razón, yo creo que hoy más que nunca los políticos occidentales han sido muy pragmáticos y es muy importante hoy en día porque nosotros tenemos que vencer a Putin. Y no digo que Ucrania tiene que vencer a Putin, no, nosotros tenemos que vencerlo. De esta forma nosotros salvaremos nuestro futuro como un sistema de pensamiento, de vidas humanas. Hoy en día es muy importante. Y
yo creo que todo el mundo lo entiende. Cuando yo llegué por primera vez al Occidente y cuando empezaba a explicar lo que pasaba en Bielorrusia, yo veía que no me entendían, ni los políticos, ni los escritores me decían, no, esto no puede ser, esto es imposible, porque existe la ley, existe la legislación, ¿no? Pero cuando yo decía, cuando Lukashenko dijo que, bueno, hay a veces momentos cuando hay que olvidar de las leyes y legislación. Entonces, eso quiere decir que vivimos en una dictadura, que estamos en poder de una sola persona y de cómo él entiende la situación y de sus órdenes que él da al resto del mundo. Por esta razón, es muy importante aquí en el Occidente, todos los que estamos viviendo aquí en el exilio, tenemos que explicar qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y nosotros, cuando nos reunimos, siempre hablamos de ello. Y aquí también nos reunimos en mi piso, en la cocina de mi piso, como antes, en los tiempos soviéticos, y hablamos de lo mismo. Son las preguntas eternas rusas. ¿Qué hacer y quién es el culpable? Y siempre hacemos las mismas preguntas. Estamos como en un círculo vicioso y no sabemos cómo salir. Y la responsabilidad colectiva, si leemos a Jung, por ejemplo, todos hablan de la responsabilidad colectiva, pero yo como artista me gusta más hablar de la responsabilidad personal, porque yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer, o yo estoy del lado de la luz y no del lado de la oscuridad. Yo hablo de la responsabilidad personal. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para la luz en este mundo cuando el odio nos está atravesando cada vez más? Yo me acuerdo que cuando cogí un taxi en Moscú y empezamos a hablar sobre Ucrania, entonces cuando yo empecé a defender a los ucranianos y empecé a explicar que es Rusia quien atacó a Ucrania, no al revés, el taxista casi paró el taxi y casi me obligó a bajar del taxi. Y yo no era capaz de entender. Y yo le preguntaba, ¿por qué odiáis tanto a los ucranianos? Y el taxista no sabía cómo contestar a esta pregunta, porque era como un odio físico, fisiológico, gracias a la propaganda, porque la propaganda funciona a nivel de subconsciente. Son mitos negros que los sacan de la profundidad del subconsciente. Y porque la consciente de gente normal no está tan entrenada, porque, claro, ellos no están preparados para buscar respuestas, porque ellos viven en su mundo, educan a sus hijos y no saben qué hacer. Cuando salimos del socialismo, el país era ateísta. Entonces, las personas que viven en este país no eran creyentes. Entonces, claro, la creencia te puede dar una base. Y ellos no tenían esta base. Hoy en día hay muchas personas que van a la iglesia, pero la iglesia apoya a Putin. Y yo me acuerdo que una vez cuando estuve una estación de trenes en Moscú, cuando había guerra en Chechenia y había una banda musical, una orquesta y los curas, y que les daban la bendición para ir a luchar contra los chechenos. Y sabéis lo que pasó en Chechenia, que era una guerra muy, muy dura. Y ahora, pues, pasa lo mismo. No todo el mundo quiere matar y hay muchos que
se huyen, huyen del país, pero hay algunos que realmente se visten de militares y si veis las imágenes que cuando en aldeas pequeñas, pues cuando acompañan a los movilizados, pues cantan canciones y cuando les preguntan, ¿vosotros qué hacéis? ¿A dónde irán vuestros hijos? Dice, van a matar a sus hermanos. Y ellos dicen, no, 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 no van a matar a sus hermanos. Ellos van a participar en una guerra sagrada. ¿Os podéis imaginar lo que está pasando con esta gente, con este pueblo? Es tan fácil de quitarles la razón si la televisión, por la televisión cada día salen estos mensajes que es una guerra santa, una guerra sagrada, que los buryatas defienden su país y cuando entierran a sus hijos dicen que nuestros hijos murieron defendiendo Rusia. Si no lo hubieran hecho, las tropas ucranianas ya estarían aquí. Y cuando el periodista dice, perdone, es que los ucranianos están a miles de kilómetros de vuestra región. ¿Qué van a hacer aquí? No llegarán aquí. Pero esta gente miran los periodistas y no entienden. Dicen, no, es la televisión, nos lo han dicho. Y ahora dicen que económicamente es muy difícil vivir en Rusia y puede que ahora la nevera vence a la tele. Vamos a esperar que esto ocurra. Sí, que la nevera venza a la televisión es una posibilidad, pero a mí me gustaría también pensar que el pensamiento crítico puede contagiarse y puede difundirse. Y me imagino que así como en tu cocina, en su cocina y en su living discuten en Berlín qué hacer y quién es el culpable, algo similar debe pasar en Varsovia, en Tiflis, en Yerevan, en Istambul, en todas las ciudades donde hay emigrados bielorrusos, hay emigrados rusos, hay emigradas, sobre todo mujeres ucranianas. Y me pregunto si hay vasos comunicantes, hay intercambio entre estas comunidades de emigrados, hay espacios de encuentro en las redes. ¿Y qué podemos hacer las instituciones culturales, los medios occidentales para apoyar estas diásporas, estas células de pensamiento crítico que hay entre los emigrados de estos países? Yo creo que es un gran error que en muchos países no abren visados a los rusos y ucranianos, los estudiantes, los rusos y bielorrusos, porque piensan que estos jóvenes que quieren estudiar en el occidente provienen de países agresores. Los rusos, atacaron Ucrania, pero los bielorrusos son agresores, porque las armas pasan por el territorio bielorruso, los aviones militares también salen del territorio bielorruso hacia Ucrania. Y Putin quiere que las tropas bielorrusas también participen en la guerra, pero de momento parece que Lukashenko tiene mucho miedo de entregar las armas a su pueblo, a los soldados, porque no saben en qué dirección van a utilizar. Es que, claro, a Rusia puedes traer 1000 ataúdes y entonces, no se dará cuenta porque el país es muy grande, pero si llegan 1000 ataúdes a Bielorrusia, Bielorrusia no lo va a permitir. Y Svetlana Tikhanovskaya
que ahora vive en Vilnius, ella está haciendo una gran labor y también hay bielorrusos que están del lado ucraniano combatiendo. Los bielorrusos están participando ya en la guerra, pero de otra forma. Y lo que usted ha dicho, este pensamiento crítico, lo que estamos discutiendo en nuestras cocinas, no es la élite, digamos, del país, no las personas razonables. Por supuesto, esto está dentro de nuestro pensamiento y, por supuesto, encuentra camino hacia las personas a través de los libros, a través de los periódicos de oposición. Y la gente percibe estos pensamientos. Y existe una fundación de Anna Politkovskaya, en memoria de Anna Politkovskaya, y yo recibí un premio de esta fundación y estoy participando en el trabajo de esta fundación. Marina Katsarova seguro que está en esta sala, que es la directora de esta fundación. Ellos cada año entregan un premio y este año lo entregaron a una ucraniana. Es cuando destrozaron una casa de maternidad y ella seguía ayudando a las embarazadas a parir. Y esta mujer es muy joven, pero ella estuvo allí en el lugar hasta el último momento. Intentaba salvar tanto a las mujeres como a los bebés, y nacieron 27 bebés. Y el segundo premio lo entregamos a Svetlana Ganushkina, que ayuda a los refugiados de Ucrania, de Belarus, de donde sea. Ella les ayuda. Y al mismo tiempo, la reacción de los ucranianos muy a menudo es muy extraña. No confían en nosotros, porque si eres ruso o bielorruso, ya tienes que estar del lado malo, pero no es así, porque entre los rusos también hay personas que quieren hacer algo para ayudar a los ucranianos. No todos los rusos y bielorrusos son Putin o Lukashenko. Hay personas que sacrifican su vida, su futuro y el futuro de sus hijos. Intentan hacer algo para la victoria. Pero es muy difícil porque no se ve el resultado de esta lucha nuestra. Hacemos algo, todos hacemos algo, pero de momento no vemos el resultado, la derrota de Putin o de Lukashenko. Esta lucha será muy larga y requiere unas capacidades que quizás nosotros todavía no tenemos. Decíamos hace un rato que la guerra hace que todo aflore, saca todos los temas, incluso algunos que no estaban en primer plano. Curiosamente hay otro de los asuntos a los que usted ha dedicado parte de su obra y parte también importantísima de su vida y de su reflexión. Ha vuelto a estar en las portadas de los periódicos y en la preocupación de mucha gente. Y me refiero al asunto de la energía nuclear. Usted escribió en su libro sobre Chernóbil, crónica del desastre de Chernóbil. Yo recuerdo que cuando salió la serie de HBO basada en ese libro, yo la llamé a Minsk para entrevistarla y usted me dijo algo que en ese momento me sorprendió un poco, pero me dijo, no, es muy bueno que se haya hecho esta serie, sobre todo porque ayuda a que otras generaciones vean el horror que entraña el uso, incluso el pacífico, de la energía nuclear. Ahora nos hallamos en una situación en Europa. Por un lado tenemos a Vladimir Putin amenazando y a su ministro de Exteriores amenazando día sí, día también con el uso del botón nuclear.
Tenemos incluso algunos que les parece que no sería gran cosa que se utilizaran determinadas bombas, le llaman controladas nucleares, parece que no saben lo que eso realmente significa, pero tenemos por otra parte un discurso tecnócrata que dice que una manera de preservarnos de la dependencia energética de Rusia sería el desarrollo de la energía nuclear pacífica. Es un tema, yo sé que usted le ha dedicado mucho tiempo, si recuerdo bien, incluso viajó a Fukushima después cuando el accidente allá. Me gustaría que compartiera su reflexión a este propósito. Es, por una parte, en relación con la inminencia posible de una catástrofe atómica, y por otra, ¿qué opinión le merecen estos discursos sobre el uso de la energía nuclear pacífica para generar energía? En cualquier caso, yo me acuerdo de mis primeros viajes a la zona de Chernóbil. Es de donde evacuaron las personas y donde no quedaron personas, solo habían animales. Entonces, cuando pasabas por delante de las casas cerradas y los perros todavía estaban ahí esperando a sus dueños, y cuando pasabas por delante de una escuela y de repente de ahí salían jabalíes, porque vivían ya en estas casas o en las escuelas, en lugar de las personas. Y a mí me acompañaba un militar y siempre me decía, no se siente en la tierra, porque esta tierra está muy radiada y hacía un calor y yo quería bañarme. Dijo, no, no se puede bañar. Y incluso las vacas, dice que no querían beber agua, no querían entrar en el agua porque tenían como unos receptores que sentían que había un peligro en el agua, pero las personas, los seres humanos, no sentían este peligro porque estaban acostumbrados a vivir en la época soviética, cuando decían que nuestra energía atómica y nuclear es pacífica. Entonces, se puede incluso construir una central nuclear en la Plaza Roja, pero en realidad es lo mismo. Digamos, la energía nuclear pacífica también puede matar. Y las personas no están preparadas y no son conscientes del peligro, porque no pueden tocar, no pueden oler la radiación. La muerte está alrededor, pero tú no la ves, tú no la oyes. Y si un reactor nuclear explota, entonces es lo que pasó en Chernóbil, pues claro, ardía este reactor, pero no. El fuego no era negro, era de color malva. Y había muchas personas que estaban contemplando este fuego porque no se daban cuenta, porque nosotros no sabíamos lo que significaba esto. Y yo me acuerdo que cuando yo reflexioné, pensé, estas son las guerras del futuro, cuando la naturaleza va a luchar contra nosotros, cuando la técnica va a luchar contra nosotros. Es lo que nosotros creamos, pero no fuimos capaces de controlarlo, de hacerlo seguro. Y luego en Fukushima pasó lo mismo. Entonces yo también vi muchas casas abandonadas y claro, muchas personas tenían grandes casas y cuando pasó esta catástrofe les dieron unas casitas muy pequeñas y las personas estaban súper asustadas y no entendían quién les estaba castigando, por qué les estaba castigando, qué es la radiación, por qué tenemos que vivir en estas casas pequeñas. Claro, esto, digamos, la mente no era capaz de entender.
porque después del Chernóbil, durante el Chernóbil, nadie entendía lo que significaba. Algunos pensaban, bueno, es la culpa de los comunistas y, bueno, los niños eran los primeros que empezaron a tener problemas de salud y habían algunas aldeas enteras que empezaron a enfermarse. Y yo me acuerdo que cuando pasabas por una aldea y entonces pasaba una mujer con huevos de gallina, la acompañaba un soldado. Yo le preguntaba, ¿y qué hace? Le preguntaba al soldado. Él decía, no, yo la acompaño para que ella tire estos huevos porque no se puede comer. Y las habitantes de estas aldeas no entendían que no podían ya ni beber leche ni comer huevos porque ellos no veían por qué era tan peligroso, porque eran los mismos huevos y la misma leche. Quizás en Fukushima ellos ya lo entendían mejor porque ya tenían la experiencia de Chernóbil, pero cuando tuvimos Chernóbil nosotros por primera vez que no nos damos cuenta, no éramos conscientes de todo el peligro. Y cuando ahora empezaron a disparar contra la central de Chernóbil, entonces a cabo de 2 semanas estas personas ya se enfermaron porque recibieron una radiación muy alta. Claro, nosotros hablamos mucho del peligro de energía nuclear, pero nadie nos creyó y a cabo de 30 años, pues han vuelto otra vez a obligar a los soldados a quedarse en la zona de Chernóbil y van a morir todos. Es una experiencia nueva. Y cuando Putin chantajea a todo el mundo y dice que voy a apretar el botón o no lo voy a apretar, si os acordáis, yo me acuerdo de mi memoria, porque los profesores decían que el Occidente va a utilizar armas nucleares contra nosotros y subirá como una nube negra, y algunos de nosotros nos asustaban tanto que incluso soñamos con esta nube negra. Y han pasado tantos años y vuelve otra vez este miedo. Nosotros tuvimos un periodo tranquilo. Es cuando apareció Gorbachev. Me acuerdo que yo estuve en Alemania y vi que había un plato que se llama ravioli de Gorbachev. Entonces, me gustó mucho el nombre de este plato porque pensé que, bueno, que esto significa que el mundo ha cambiado, que a partir de ahora vamos a vivir en un mundo nuevo, pero hemos sido muy ingenuos y ahora tenemos la muestra de ello viendo lo que está pasando en Ucrania. En las últimas semanas releyendo el libro de Chernobyl y me daba mucho consuelo porque me permitía pensar lo impensable, que es ponerle nombre a esa angustia que tenemos todos ante la posibilidad de una destrucción de un alcance cósmico, una destrucción que va a dejar huellas más allá de nosotros incluso, que es un peligro que se da por un lado ahora como un escenario de la guerra, pero también un peligro en términos de crisis climática, la destrucción cósmica que puede suceder si los seres humanos no empezamos a pensar de otra manera en la naturaleza. Y uno de los temas que me está preocupando en este momento es la vulnerabilidad, la experiencia de vulnerabilidad que Europa está experimentando.
es una vulnerabilidad que muchas sociedades conocen, las sociedades que han sufrido guerras o grandes cataclismos o la explotación comercial. Los países del sur global conocen ese estado de vulnerabilidad y ahora esa vulnerabilidad está llegando a Europa Occidental, sociedades que se creían más allá de la precariedad. Tú has hablado hoy de una serie de mujeres muy valientes que toman las calles y sorprenden a los dictadores con su valentía. Hoy está pasando en Irán, donde las mujeres jóvenes se están rebelando. Y quería preguntarte, ¿por qué crees que son las mujeres las que sacan fuerzas de la vulnerabilidad y encuentran maneras de resistir desde la vulnerabilidad? Mi sensación es la siguiente. Cuando empezó la revolución en el año 2020, cuando había marchas que llegaban a tener 500.000 de personas, me sorprendió que había muchas mujeres que estaban vestidas de blanco, con flores. Era tan sorprendente que yo pensaba, me acuerdo que, bueno, me senté con mi yerno en el coche y luego paseamos por la calle y vimos que había muchas personas donde había esta marcha. Y yo pensé, nunca en la vida he visto tantas mujeres guapas que veo ahora. Y pensé que a veces tenía ganas de salir corriendo de este país, pero ahora no lo quiero porque veo estas personas tan bonitas, tan guapas, que quiero quedarme. Hay una filósofa, Olga Sparagi, que ella, bueno, escribió, cambiando un poco mi libro, que se llamaba que la guerra no tiene cara de mujer. Ella cambió que sí que la guerra tiene muchas caras de mujer. Y yo puedo explicar por qué. Porque hay muchas iniciativas que se han creado en Bielorrusia, que aparecieron muchas mujeres emprendedoras y apareció la posibilidad de cambio y aparecieron nuevas personas, mujeres jóvenes que empezaron ya a estudiar en el extranjero y claro, estas personas han cambiado y las marchas que he visto eran diferentes y claro, la ayuda del Occidente que nos ayudaba a hacer mejoras, que habían unas organizaciones modernas que trabajaban para el futuro, pero Lukashenko cerró todas estas iniciativas y estas iniciativas crearon las mujeres nuevas, porque estas iniciativas normalmente, claro, son las mujeres que normalmente participan y cuando ves algún acontecimiento, sobre todo son mujeres. Y también yo creo que la mirada femenina, cuando yo escribí el libro sobre la guerra, las mujeres nunca pensaban que eran heroínas. Para ellos siempre ha sido matanza. Ellas defendían su patria, pero siempre decían que es un horror matar a las personas, que es asqueroso, y explicaban que vomitaban del asco que les daba, porque es tan difícil matar a las personas, aunque sea enemigo y aunque haya hecho algo muy malo. Y
ellas hablaban de sufrimiento de la tierra, de los pájaros, y esto era como una mirada muy amplia, muy cercana a la naturaleza humana, y hoy en día también es muy cercano a nosotros. Cuando me acuerdo de mi primer libro, La guerra no tiene rostro de mujer, entonces no querían editar este libro, porque decían, bueno, ¿por qué escribes sobre estas mujeres? Son los hombres los que han hecho una gran labor. ¿Y por qué está hablando de que sufre de la... y los hombres no lo entendían porque yo escribía todo esto. Yo creo que hoy es muy importante ver el mundo no solo a través de los hombres y con los ojos de los hombres. Nosotros necesitamos la cultura femenina y ver el mundo a través de los ojos de mujeres. Yo creo que esta mirada tiene que ser así conjunta de todos nosotros. Al final de este tiempo, yo no quiero... Segundo, espere. Naturalmente, no voy a privar al público ni voy a privar a Svetlana de poder responder un par de preguntas que vengan de ustedes, pero antes hay una que yo estoy obligado a hacerle. Cuando fuimos a verla hace un par de años a su apartamento en Berlín, mi amigo Arkady Espada y yo, usted nos dijo que estaba trabajando en 2 libros de manera paralela, un libro sobre el amor y un libro sobre la muerte. Sé que la guerra ha puesto impedimento a eso, es decir, la guerra ha entrado también como una cuña sobre su mesa de trabajo, pero me encantaría saber que ese libro sobre el amor todavía es un proyecto que veremos, y también el libro sobre la muerte. Para ello tengo que volver a casa y yo tengo miles de hojas que tengo que escribir y claro, están en mi casa y yo espero poder volver y espero que no destruyan, que el poder no destruya todo lo que he escrito, porque muchas personas que son independientes y que expresan su opinión, el poder de mi país lo destruye todo y espero que esto no suceda con todo lo que he escrito yo. Es lo que me dará muchísima lástima, claro, porque yo toda mi vida escribía y claro, es el sentido de mi vida, todo lo que he escrito hasta ahora. Y yo espero que todo lo que he escrito y lo que no he acabado, lo podré acabar. Yo no quiero escribir sobre la crueldad, quiero escribir sobre el amor y quiero escribir sobre lo que una persona cuando es mayor y se va hacia la oscuridad, ¿qué es lo que sucede? Esto es muy interesante para cualquier artista, para cualquiera de nosotros, siempre pensamos en ello y me gustaría escribir estos libros. Esto es mi deseo, volver a casa y acabar de escribir estos libros. Vamos a tomar una pregunta del público. ¿Quién quiere preguntarle a Svetlana? Por favor. Entiendo que no. Si no hay preguntas, quiero agradecerle, Svetlana. Creo que ha sido una noche magnífica tenerla usted aquí, en esta hora, en estos tiempos para Europa y también para usted. Le agradezco mucho y también, Silvia, muchas gracias por compartir esta noche. A todos ustedes por haber venido. Gracias.